Bienvenido a la Torre de las Mil Novelas, donde cada historia es una puerta y cada página, un universo. Aquí no solo lees novelas, las vives. Amores que resurgen en medio del lujo y el silencio, miradas que lo dicen todo, reencuentros que estremecen el alma. En lo alto de esta torre literaria, encontrarás relatos que arden con pasión, personajes que se quedan contigo, y emociones que no piden permiso. Como Edward y Yeyoudia, cuyas miradas cambiaron el rumbo de una noche y de sus vidas. Cada historia en esta torre te invita a sentir intensamente, a soñar sin límites y a volver una y otra vez por solo un capítulo más. Sube. La próxima historia te está esperando. El reencuentro inesperado. La historia comienza en una fastuosa noche de banquete, celebrando una resonante victoria. En medio de la algarabía, un hombre en particular capta todas las miradas. Edward, un militar inexpresivo y formidable, con un uniforme naval negro que realza su figura esbelta y atlética. Su pecho está adornado con incontables medallas, testimonio de su valentía y las innumerables batallas que ha librado. Su sola presencia emana una atmósfera peligrosa y emocionante, manteniendo a raya a los nobles curiosos. Un ayudante, frustrado por la quietud de Edward, lo insta a socializar. Edward, ajeno a las quejas, fija su atención en la entrada del salón, esperando a alguien que no llega. Impaciente, pregunta repetidamente si hay noticias del ducado, a lo que su ayudante, Vieren, le asegura que la carta fue enviada hace 10 días. La impaciencia de Edward es evidente, sorprendiendo a Vieren, quien no comprende la ansiedad de un hombre tan sereno en el campo de batalla. Edward, exhausto por una semana de banquetes y la constante exhibición política del emperador, se siente abrumado. Las miradas codiciosas de los nobles y las discretas atenciones de las damas le resultan agotadoras, especialmente porque tiene una prometida. Para calmar sus nervios, acepta la sugerencia de Vieren de ir por champán. Justo en ese momento, la entrada se agita y una mujer de elegante vestido y velo blanco hace su aparición. Todas las miradas, incluida la de Edward, se vuelven hacia ella. Por un instante, el ruido del salón se desvanece para él. Es una mujer de una belleza asombrosa, cabello rojo brillante hasta la cintura, un rostro pequeño y blanco, un cuello largo y elegante, y una figura madura que destila encanto. A pesar de la atención, ella se muestra inquieta, buscando algo o a alguien con gestos vacilantes. El cabello rojo de la mujer, meciéndose con el movimiento, despierta una extraña familiaridad en Edward. Su rostro pequeño y cabello rizado le resultan conocidos, aunque su figura parece demasiado madura para la mujer que cree conocer. Justo cuando se pregunta ¿quién carajo eres tú?, la mujer se levanta el velo. Sus ojos, como hojas de un azul brillante, se revelan bajo sus largas pestañas, provocando exclamaciones de admiración. Edward la mira fijamente, sumido en sus pensamientos. Su uniforme, antes una segunda piel, ahora se siente asfixiante. En un murmullo confuso, pronuncia un nombre, ¿Yeyoudia? Al escuchar su nombre, la mujer, Yeyoudia, se vuelve hacia Edward, sus ojos se abren de par en par. Un grito ahogado de Ed escapa de sus labios antes de que los apriete con fuerza, mirándolo fijamente. A pesar del calor del verano, Edward no siente el sudor que le gotea por la nuca. Yeyoudia, repite él. Ha pasado un tiempo, conde Temede, responde ella, haciendo una reverencia elegante. Sus mejillas son rosadas y sus ojos grandes y casi llorosos revelan la madurez que ha adquirido. Edward la examina con detenimiento. La prometida linda y adorable de hace 2 años se ha convertido en una mujer plenamente desarrollada. Reprimiendo un anhelo y una impaciencia inexplicables, Edward se acerca lentamente a Yeyoudia. Ella lo mira conteniendo la respiración, sus pestañas revoloteando, revelando una pequeña e inquieta mirada. «¿Te hago sentir incómoda?», pregunta Edward. «Eso no es todo», responde Yeyoudia, sin palabras, sintiendo la intensidad de su mirada. El reencuentro, imaginado innumerables veces, es muy diferente de lo que esperaba. Edward, transformado por la guerra, es ahora un hombre más maduro y atractivo, con un cuerpo sólidamente entrenado y ojos profundos y afilados. Edward le extiende cortésmente la mano derecha, pidiéndole que haga lo mismo. «Entonces, ¿podrías darme la mano, por favor? Como antes». Yeyoudia traga saliva seca y, lentamente, le extiende su mano izquierda.
Edward la toma finalmente, y un murmullo de la multitud se intensifica. Él besa su anillo de compromiso como si lo adorara, su corazón latiendo con fuerza. «Te extrañé», susurra Edward, mirándola a los ojos. Ella traga saliva. «Te extrañé, Jedi. Durante los últimos 2 años, sin faltar ni un solo día». Yeyoudia contiene la respiración mientras Edward presiona sus labios contra el dorso de su delgada mano y muñeca. La sensación es ardiente, y sus dedos tiemblan. De repente, Yeyoudia siente un impulso de esconderse, de huir de esa sensación extraña, desconocida y vergonzosa. Edward, como si leyera su mente, aprieta su mano con fuerza, como si nunca fuera a soltarla de nuevo. El compromiso inesperado, un giro en la vida de Edward y Yeyoudia. Hace 2 años, en primavera, la vida de Edward, un varón y confidente del emperador Laodin, da un giro inesperado. Durante un banquete, el emperador le comunica su intención de presentarle a una joven para casarse, su querida hija, tan hermosa como una peonía. Edward, impactado, intenta confirmar la información, y la sorpresa aumenta cuando el emperador revela que se trata de la hija del duque Xavier. Edward ya conoce al duque Xavier, a quien había visto la semana anterior. El duque, normalmente serio, se transforma en una persona completamente diferente cuando habla de su hija menor, quien este año hará su debut en la alta sociedad, recuperada de enfermedades de la infancia. Edward sabe que la hija del duque aún no ha cumplido los 17, y esto lo llena de un presentimiento inquietante. A pesar de las objeciones de Edward, quien no tiene intención de casarse todavía, el emperador insiste, argumentando que como vicealmirante de la Armada de Feorn, debe sentar cabeza. Laodin, con una autoridad inquebrantable, ordena que la ceremonia de compromiso no se retrase más allá de mayo, dejando a Edward sin opción y cubierto de sudor frío. Mientras tanto, en la mansión del duque Xavier, bajo el cálido sol de marzo, Yeyoudia disfruta de la tranquilidad de su jardín. Aburrida de leer, fantasea con un futuro como jardinera o una aventurera que cruza continentes. Su ensueño es abruptamente interrumpido por la voz furiosa de su hermano mayor, Quies, que grita sobre un compromiso y el varón Adrián, a quien describe como un soldado brutal y despiadado cuya prometida anterior huyó. Yeyoudia, sorprendida y sin comprender de qué habla Quies, le pide a su doncella, Marta, que guarde silencio. Escucha atenta la discusión entre Quies y el duque Xavier. Quies está horrorizado de que su hermana pueda casarse con un hombre sin un título consolidado, apenas un varón hace un mes. Sin embargo, el duque revela que la decisión proviene del propio emperador, lo que paraliza a Quies. El duque Xavier explica que el emperador oficiará el matrimonio y que oponerse sería inútil, ya que el emperador podría emitir un decreto imperial. Informa a su familia que han sido invitados a cenar con el emperador a la noche siguiente para formalizar la situación. A pesar de la indignación de Quies, el duque subraya que es una cuestión de honor familiar. El duque Xavier, aunque inicialmente sintió una ira similar a la de su hijo, no puede ignorar las intenciones del emperador. Edward Thierry Adrián, el recién nombrado varón, se ha distinguido en la Guerra Central, y el emperador busca afianzarlo bajo su influencia. Además, Yeyoudia es la sobrina del emperador, y su indulgencia con ella le hace creer que la decisión no es solo política. Con resignación, el duque se prepara para informar a Yeyoudia sobre los preparativos para el banquete. El comienzo del compromiso, primer encuentro y primeras impresiones. Tras la impactante noticia, Yeyoudia desciende las escaleras con movimientos rígidos, sintiendo que su futuro, y el inminente compromiso con el varón Edward Thierry Adrián, es un asunto ajeno a ella. El nombre de Edward le es completamente desconocido, ya que, aunque famoso entre los soldados por sus méritos navales en la batalla de Feorniota, era un hombre sin título hasta hace apenas un mes, prácticamente un ángel caído en los círculos sociales. La joven se atreve a preguntar la edad de su futuro prometido, 23 años, 6 años mayor que ella. La imagen de un corpulento militar 6 años mayor la marea. Su hermano Quies, indignado, decide que rogará al emperador para detener la boda, pero el duque Xavier le recuerda que la fecha ya está fijada. Yeyoudia, para sorpresa de ambos, se muestra serena y confiada en el emperador, quien le prometió el mejor novio. Finalmente, con sus ojos inteligentes brillando, Yeyoudia expresa su deseo de conocer al varón Adrián. Al día siguiente, el duque Xavier, Quies y Yeyoudia se dirigen al Palacio Imperial.
El ambiente en el carruaje es tenso y sofocante, con nubes oscuras cerniéndose sobre los rostros del padre y el hijo. Yeyoudia, por su parte, se siente distante de su propio futuro. Había soñado con un esposo amable y recto, quizás un jardinero, un aventurero o una bibliotecaria de palacio, pero nunca con un militar. Su imaginación no podía conciliar la idea de casarse a los 17 años con un hombre que, según las historias, era un líder despiadado que había hundido 11 barcos enemigos y causado miles de muertes. Debe ser una persona sin corazón, piensa, sintiendo un inexplicable escalofrío. Cuando el carruaje se detiene a la entrada del palacio, el conde Kershaw, el chambelán, los recibe, un gesto que indica la gran importancia que el emperador le da a la cena. Los tres ascienden las imponentes escaleras hacia la sala de recepción del emperador, un lugar de belleza antigua, adornado con murales y tallas de los santos patronos, Jesús y Onel, representados como dragones y leones, símbolos de la fundación del imperio. Yeyoudia se detiene, impresionada por el sol carmesí sobre la torre del palacio. Es en ese momento cuando el barón Edward Adrián también se detiene, frente a ellos. Kies se sobresalta al verlo. Edward es alto, de hombros anchos y piel bronceada. Contrario a las expectativas de Yeyoudia, no parece desaliñado. Sus extremidades largas y complexión esbelta sugieren más bien un bailarín o un erudito. Su cabello es negro, y sus ojos, de un negro azulado, junto a su nariz alta y labios apretados, le dan un aspecto inteligente y orgulloso. Yeyoudia, sorprendida, se pregunta si ese hombre, que podría pasar por la edad de su hermano menor, es realmente el soldado que hizo tales contribuciones en la guerra. A pesar de la sorpresa de Yeyoudia, el barón Adrián se inclina tranquilamente ante el duque Xavier y saluda a Kies con un encantado de conocerle. Sin embargo, Edward espera la presentación de Yeyoudia, la cual el duque, con reticencia, finalmente hace. «Esta es mi hija, Yeyoudia». Edward coloca su mano derecha sobre el pecho izquierdo e inclina la cabeza, un saludo tosco que Yeyoudia, sin embargo, prefiere. Ella le sonríe débilmente y se inclina. Edward la mira fijamente, y aunque Yeyoudia no es ajena a las miradas de los hombres, la suya le dificulta respirar. El chambelán, impaciente, los insta a apurarse, y Edward, tras un breve momento, se disculpa y continúa su camino. El duque Xavier toma la delantera, seguido por Kies. Edward, sin embargo, reduce la velocidad y se coloca detrás de Yeyoudia, quien a duras penas resiste el impulso de voltearse a mirarlo. La apariencia de su prometido, tan diferente de lo que esperaba sin cicatrices, ni la rudeza imaginada, la deja perpleja. Se pregunta si los oficiales navales son seleccionados por su apariencia y no por sus habilidades. Primeras impresiones y complicaciones inesperadas. Yeyoudia se burla internamente al imaginar a los almirantes evaluando la excelente apariencia de Edward para su ascenso. Detrás de ella, escucha un suspiro y se acelera el corazón, aunque rápidamente lo atribuye a su imaginación. En la cena, el emperador irradia satisfacción, declarando que Edward y Yeyoudia están destinados a estar juntos, una afirmación con la que nadie más parece estar de acuerdo. La atmósfera es tensa, especialmente para Yeyoudia, quien se ha vuelto notablemente rígida desde el suspiro de Edward. El emperador, notando su palidez, le pregunta si está enferma, a lo que Yeyoudia responde con una dulce preocupación por su majestad. Edward tose levemente, avergonzado por la adulación de Yeyoudia, mientras el emperador, divertido, levanta su copa de vino, invitándolos a todos a relajarse. El emperador, satisfecho, le pregunta a Edward sobre su nuevo puesto. Edward explica que, aunque su nombramiento oficial es en 2 semanas, ya asiste para familiarizarse. El emperador aprovecha la oportunidad para fijar la fecha del compromiso, el último día de mayo. Edward, al ver al duque Xavier congelado, suelta un suspiro y sugiere al emperador reconsiderar el matrimonio. Esto provoca la caída de un cuchillo por parte de Yeyoudia y la ira del emperador, quien malinterpreta la objeción de Edward como un desaire hacia su sobrina. Edward se esfuerza por explicar que Yeyoudia es demasiado hermosa y noble para él, y que debería tomarse su tiempo para elegir a alguien que ame. El emperador se ofende, acusándolo de menospreciar su criterio. El duque Xavier, inusualmente enojado, regaña a Edward, advirtiéndole que, si no fuera por su falta de etiqueta noble, lo habría retado a duelo por insultar a su hija. Edward, atónito, se da cuenta de que para Yeyoudia,
Él es solo un soldado sin origen, y su juventud, 6 años menor, es una espina en su garganta. Yeyoudia, con ojos decididos, le pregunta directamente a Edward si tiene otra mujer o amante en mente. Él, con un suspiro, admite que no. Revela que su anterior prometida lo dejó por otro mientras él estaba en la guerra, y que, inmerso en el conflicto y la posguerra, no tuvo tiempo ni interés en el romance. El emparejamiento con Yeyoudia lo tomó por sorpresa. El emperador, interrumpiendo la incómoda conversación, reafirma que el compromiso se llevará a cabo como ha dicho, encargando al duque Xavier los preparativos y ofreciendo él mismo los regalos del varón. Edward, resignado, baja la cabeza, comprendiendo que no puede persuadir al emperador. Quies, el hermano mayor de Yeyoudia, observa la escena con perplejidad. Había asumido que Edward querría a Yeyoudia como un trofeo de guerra, pero la reacción del varón, su deseo de devolver el botín, lo desorienta. La suposición de que Edward desagradaba a Yeyoudia, la sobrina del emperador, lo incomoda profundamente. El emperador, sin embargo, se muestra satisfecho con la devoción de Edward por la comida, mientras Quies concluye que el único verdadero ganador de ese banquete es el emperador. Días después, en su oficina, Edward, cansado, saluda a su ayudante, Erne, quien ya lo llama vicealmirante a pesar de que la investidura oficial aún tardará 2 semanas. Edward se siente como si acabara de despertar de un sueño. La noticia de su compromiso con la duquesa Yeyoudia Xavier, bendecido por el emperador, ha conmocionado a todo Frier. Había imaginado una vida tranquila en una propiedad imperial, casándose con una vasalla sencilla y formando una familia. La realidad, sin embargo, ha superado sus expectativas. ¿Qué carajo está pasando?, se pregunta, incrédulo. Esta victoria, tan anhelada por el imperio, ¿realmente tiene que ser a costa de su propia voluntad? Rumores, reflexiones y un corazón confundido. Edward, ajeno a su propia fama, expresa a su ayudante Vieren su preocupación por el inminente compromiso. ¿Cómo podría la hija del duque, Yeyoudia, aceptar casarse con un hombre al que apenas conoce? Vieren, sorprendido, se apresura a recordarle a Edward su propio atractivo y proeza en la guerra, asegurándole que para los nobles, la diferencia de edad y la rapidez de los matrimonios políticos son comunes. Incluso resalta el gran honor que representa para los oficiales y soldados de la armada de Feorn, a menudo menospreciados, que el propio emperador oficie la boda de su vicealmirante. Sin embargo, Edward siente que esta gloria no es lo que él buscaba. Edward se siente abrumado y Vieren, rápidamente, desvía la conversación hacia los preparativos de la boda, sugiriendo entrenar a los soldados más atractivos para la ceremonia. Edward, cansado, comprende la tradición. De repente, recuerda la expresión dolida de Yeyoudia la noche anterior y se da cuenta de que pudo haber cometido un error por su falta de conocimiento de la etiqueta aristocrática. Decide enviar una carta formal al duque Xavier para pedirle una reunión. Mientras tanto, Edward se entera de que el almirante, su superior, está gravemente herido y no se sabe cuándo regresará. Vieren sugiere que la herida es una excusa del almirante para evitar asumir el cargo de vicealmirante y presumir ante el emperador. Edward percibe que la situación es más compleja, con una guerra interna entre los nobles y el emperador por intereses posguerra. Siente la creciente presión política y el deseo del emperador de consolidar su poder, incluso a través de un matrimonio forzado. En la mansión del duque, Marta, la doncella de Yeyoudia, está impaciente por saber cómo fue el encuentro con su prometido. Yeyoudia, con un puchero, responde secamente, simplemente sucedió. Marta no puede creer que esa sea toda la impresión que le causó su futuro esposo, pero Yeyoudia insiste en que, estrictamente hablando, aún no están comprometidos. Yeyoudia, distraída, intenta bordar, pero sus rosas salen torcidas, reflejando su confusión. Confiesa a Marta, creo que metí la pata. El encuentro con Edward fue el evento más incomprensible de su vida. La comida insípida, la mirada indescifrable del emperador y la forma en que Edward la miró, todo la perturba. Marta, impaciente, le pregunta si Edward era tan aterrador como esperaba. Yeyoudia, al principio esquiva la pregunta, pero luego admite que sus prejuicios se desvanecieron al conocerlo. Edward, con sus ojos tranquilos y serenos como el agua, le pareció una persona seria y sincera, e increíblemente guapo. A pesar de estas buenas impresiones, Yeyoudia no puede ocultar su mal humor. Marta lo nota,
preguntándole si está enojada. Yeyoudia, con labios temblorosos, confiesa su temor. Supongo que no quiere comprometerse conmigo. Está claro que no le gusto. Marta se sorprende, casi clavándose la aguja. ¿Cómo podría alguien rechazar a una joven tan hermosa como Yeyoudia? Y más si el compromiso lo ha arreglado el emperador. Yeyoudia, a pesar de nunca haber tenido expectativas sobre el amor o el matrimonio, se siente profundamente decepcionada. Los recuerdos de la noche anterior, la mirada serena de Edward y su petición al emperador de reconsiderar el compromiso, la atormentan. Sus delirios, su especialidad, comienzan a desviarse hacia escenarios dramáticos. Una vida de sonrisas falsas con un marido indiferente, una muerte solitaria sin hijos, y Edward arrepintiéndose solo entonces, con ojos llenos de anhelo ante su ataúd. La imagen la conmueve hasta las lágrimas. Visita inesperada y un primer acercamiento. Yeyoudia, aburrida en casa, intenta convencer a su doncella Marta para salir, inventando excusas como comprar ropa o equipo de montar. Marta se muestra escéptica, conociendo la obsesión de Yeyoudia por la equitación y la cantidad de ropa de montar que ya posee, a diferencia de otras jóvenes nobles interesadas en vestidos y joyas. Yeyoudia insiste en que el equipo de montar es bonito, incluso si sus bordados de flores resultan torcidos. Marta reflexiona sobre la peculiaridad de su ama, quien desde niña, al ser frágil, fue consentida en todas sus excentricidades. Ahora, Marta se pregunta si quizás se ha vuelto demasiado marimacho. La conversación es interrumpida por un sirviente que anuncia la llegada del barón Adrián, el prometido de Yeyoudia. La noticia la sorprende, ya que no esperaba su visita a la mansión. Aunque el sirviente comenta que Edward no trajo flores, Yeyoudia siente un alivio inexplicable. Mientras tanto, Edward ha llegado a la residencia del duque Xavier, respondiendo a una invitación. Es recibido con cortesía por los sirvientes, aunque estos curiosean y espían por la puerta, algo que Edward, como soldado, no considera una gran descortesía, sino más bien divertido. De repente, al levantar la vista, ve a Yeyoudia asomándose por la puerta. Yeyoudia entra en la sala de recepción como si no esperara verlo, sentándose cautelosamente frente a él. Explica que su padre, el duque, está ocupado con los preparativos del compromiso. Edward, dándose cuenta de que debería haberse levantado al verla, pero sin demostrarlo, le recuerda que una mujer soltera no debe recibir invitados externos sola. Sin embargo, Yeyoudia lo interrumpe, reafirmando que él es su prometido y que a su padre no le importará siempre que no dañe gravemente su reputación. La actitud directa de Yeyoudia sorprende a Edward, quien sonríe levemente al verla como un gatito golpeando la cola contra el suelo. Rápidamente, su sonrisa desaparece y le ofrece sus disculpas por lo ocurrido en la cena anterior, admitiendo su ignorancia sobre la etiqueta noble debido a su vida como soldado. Yeyoudia se sonroja, sorprendida por la disculpa repentina. Edward continúa explicando su contexto de vida entre hombres rudos y rudos, y cómo eso lo hace propenso a cometer errores de etiqueta en el futuro. Yeyoudia lo mira con una extraña curiosidad y acepta sus disculpas. Luego, revela la verdadera razón de su incomodidad. Si Edward la hubiera rechazado públicamente ante el emperador, su reputación habría sido gravemente dañada y no habría podido entrar en la sociedad. Edward se da cuenta entonces de la magnitud de su grosería y el impacto en la joven noble. Entonces, por eso me preguntaste si tenía un amante, piensa Edward, asombrado por la situación. Se disculpa nuevamente, esta vez con una comprensión más profunda. Yeyoudia, aliviada por su sinceridad, intenta restarle importancia. La conversación es abruptamente interrumpida por la entrada del duque Xavier, quien regaña a Yeyoudia por estar sola con Edward sin un tutor. El duque reprende al mayordomo por permitirlo y amenaza a Yeyoudia por su precipitación. La calma de Yeyoudia se desvanece, dejando ver a una chica de 17 años avergonzada. Edward intenta intervenir, disculpándose por su falta de cortesía, pero el duque lo interrumpe fríamente, indicando que es un asunto familiar y que Edward no debe interferir, dejando claro su resentimiento hacia él. La visión del duque Xavier y la resignación de Edward. Edward, sintiéndose culpable por el malentendido con Yeyoudia, intenta asumir la culpa ante el duque Xavier. El duque, sin embargo, está más molesto por la actitud desafiante de su hija y la defensa de Edward, expresando su frustración por la mala educación de Yeyoudia, a quien ordena a su habitación para reflexionar.
Edward casi ríe al ver la peculiar relación entre padre e hija y predice que él mismo terminará en la misma situación que el duque, al ser Yeyoudia una de las pocas personas que puede avergonzar al duque. El duque Xavier, aunque regaña a Edward, en el fondo lo evalúa. Le dice a Edward que no le importa la mala educación de Yeyoudia, siempre y cuando Edward la discipline como su futura baronesa. Luego, el duque sugiere adelantar la fecha del compromiso al 30 de abril, argumentando que, aunque el emperador no lo diga directamente, busca que Edward gane influencia en el cuartel general de la Marina antes de que se concrete el armisticio. El duque explica la necesidad de que los leales al emperador tomen posiciones clave para contrarrestar los intereses creados de los nobles. Edward comprende que este matrimonio es una pieza clave en la estrategia del emperador para controlar la armada y que su pronto compromiso le permitirá consolidar su poder y nombrar a sus subordinados en puestos importantes. Edward, como soldado leal, acepta la voluntad del duque, prometiendo preparar su propia etiqueta para no obstaculizar su control sobre las fuerzas navales. El duque, satisfecho, le ofrece apoyo financiero si lo necesita y le pregunta si tiene alguna otra petición. Edward, con una duda, consulta sobre la tradición naval de que los soldados realicen un ritual con espadas largas en la boda de un oficial, preguntando si sería una falta de respeto al emperador o al duque. El duque, que nunca había considerado esta tradición, acepta coordinarlo, seguro de que no habrá problemas con los sacerdotes del templo, quienes valoran la obediencia al emperador. Finalmente, el duque se despide, dejando a Edward con la sensación de que su vida está siendo arrastrada por las tormentas, pero con una extraña visión de Yeyoudia como una gata curiosa que se convertirá en una baronesa admirada por la marina. La preocupación de Isabelle y la indiferencia de Yeyoudia. La trama cambia de escenario, donde Isabelle, una pariente lejana del duque, irrumpe en el palacio ducal, furiosa por el compromiso de Yeyoudia con un oficial de la marina y un hombre sin raíces. Sus quejas revelan su desprecio por la falta de un linaje noble en Edward, criticando al duque por la elección. Yeyoudia, sin embargo, escucha las quejas de Isabelle con indiferencia y somnolencia. A pesar de no conocer lo suficiente a su prometido para defenderlo, su cansancio prevalece. La hija de Isabelle, Clara, agrava la situación al comentar, incluso con una diferencia de edad de 6 años, si hubiera cometido un solo error, no habría terminado casándome con alguien de la misma edad que Quies Orabeoni. Isabelle, al levantarse para ir a hablar con el duque, provoca que Yeyoudia, a duras penas, reprima un bostezo y finalmente abra la boca. La manipulación de Isabelle y la firmeza de Yeyoudia. El episodio comienza con Isabelle, baronesa Tanesia, irrumpiendo en la mansión del duque, confirmando los rumores. El emperador asistirá a la boda de Yeyoudia. El rostro de Isabelle palidece, dándose cuenta de que no puede interferir. Sin embargo, su actuación de tristeza y preocupación por la humillación de Yeyoudia es evidente, lamentando el compromiso con un hombre que rompió el compromiso con su anterior prometida. Yeyoudia, aunque brevemente sorprendida al recordar ese detalle, mantiene la calma y le dice a Isabelle que está bien. Isabelle, al enterarse de que el duque se hubiera ido al palacio imperial llamado por el emperador, muestra una mezcla de admiración y celos. Como baronesa, ella envidia la influencia del duque y la atención que Yeyoudia recibe del emperador y la alta sociedad. Isabelle y su hija Clara insisten en que Teodore, el sobrino de Isabelle, habría sido una mejor opción para Yeyoudia. Yeyoudia, cansada de la intromisión, instruye fríamente al mayordomo Zeppelin para que las acompañe fuera, alegando un dolor de cabeza y el riesgo de contagio. Isabelle, consciente de la fragilidad de Yeyoudia desde niña y del cuidado que el duque le ha prodigado, se ve obligada a retirarse. Apenas se van, Yeyoudia se dirige a la terraza, respirando profundamente. Se siente infantil, pero a la vez, reconoce que Edward es mejor que Teodore. Extrañamente, ahora desea ver la sonrisa tranquila de Edward. Decide adelantar una cita con el sastre para ir en persona a la tienda y, de forma secreta, le pide a Marta que le entregue una tarjeta a Edward, temiendo la reacción del duque si se enterara. Marta, conocedora de Yeyoudia, acepta discretamente. La sorpresa de Edward y la perplejidad de Vieren. En su oficina, Vieren examina con curiosidad una tarjeta con un aroma floral, proveniente de la residencia del duque Xavier. Edward, aunque al principio no le da importancia, se sorprende al ver que es para él. El contenido de la tarjeta, que Edward relee cuidadosamente,
lo hace suspirar y guardar la tarjeta entre su libro de tácticas. Viren, intrigado, insinúa si es una carta de amor de Jeon Seo, la prometida de Edward. Edward niega con brusquedad, pero la reacción de Viren, quien normalmente ve a Edward deshacerse de cualquier correspondencia no oficial, es de pura sorpresa. Viren bromea sugiriendo que debería prepararle flores y arreglarse el cabello, notando la inusual nerviosismo de su superior. Edward, profetizando que Viren se meterá en grandes problemas por culpa de esa boca, se marcha rápidamente. Viren se frota la nuca, divertido. Le resulta extraño y sorprendente ver a Edward, siempre sereno, tan afectado. Han pasado 5 años desde que Viren ha sido el ayudante de Edward, y durante todo ese tiempo, Edward nunca ha mostrado interés en ninguna mujer, mucho menos ha guardado una tarjeta perfumada entre sus libros de tácticas. Viren celebra la aparición de un lado más humano en su jefe, a quien a menudo ha visto como demasiado serio y ajeno a la vida. Decide que debe compartir esta buena noticia con sus compañeros.